Hola queridos amigos de 92.5 Forever Radio. En Ecuador las movilizaciones convocadas por la CONAIE han marcado momentos de alta conflictividad social, como ocurrió en el 2019 y en el 2022, con paralizaciones que generaron pérdidas económicas superiores a $1.000 millones y un fuerte impacto en la gobernabilidad. Hoy, en el 2025, el escenario es distinto. El presidente Daniel Noboa mantiene niveles de popularidad más altos que sus antecesores. Ha reaccionado con mayor rapidez y firmeza frente a la convocatoria a un nuevo paro. Sin embargo, la amenaza de bloqueos, daños a la propiedad pública y privada y a la afectación del derecho al libre tránsito siguen presentes, lo que plantea el reto de evaluar las posibilidades de éxito o fracaso de estas movilizaciones y la necesidad de establecer responsabilidades claras para quienes las organizan. Para abordar estos temas contamos como invitado con el abogado Francisco Jiménez, quien ha sido ex ministro de gobierno, jurista, académico, político, se ha desempeñado como gobernador del Guayas, asambleísta nacional y, tal como manifesté anteriormente, ministro de gobierno durante la presidencia de Guillermo Lasso Mendoza. En este último cargo estuvo desde el 2022 hasta el 2023. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Tal como manifestábamos al principio del segmento, en el Ecuador las movilizaciones convocadas por la CONAIE han marcado momentos de alta conflictividad social, como ocurrió en el 2019 y en el 2022. Con paralizaciones que generaron pérdidas económicas superiores a $1.000 millones. Cabe aclarar que estos $1.000 millones al gobierno de Lasso le correspondió poder unirlos un año de tocar puertas con los tenedores de deuda, con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Sin embargo, en 17 días, estos distinguidos caballeros se lo soplaron, como se dice vulgarmente en el argot popular. Si bien es cierto, en esa oportunidad el presidente Lasso no tenía los índices de popularidad que tiene ahora el presidente Noboa, no es menos cierto de que siempre el hecho de que se anuncien estos paros genera temor y ruido en la comunidad internacional, sobre todo con los tenedores de la deuda externa. Esto hace que se dispare también el riesgo país. Justamente para tratar estos temas, contamos en cabina con la presencia de un querido amigo de esta casa, el abogado Francisco Jiménez, quien, como manifestamos, fue ministro de gobierno, ha sido gobernador, ha sido asambleísta, tiene amplia experiencia en este tema. Francisco, qué gusto tenerte en cabina. Hola Modesto, un gusto, el gusto es mío y gracias por la invitación y para poder compartir también con los radioescuchas de Radio Forever. Francisco, hay varias cosas que me resuenan en la cabeza y es, por un lado, teníamos a Vargas, a Isa, diciendo que la movilización del 2022 había costado organizarla y tal como $200 millones. ¿Isa dijo eso? En algún momento, sí. Ya. Lo cual es una locura. Más allá de eso, aterricemos el tema y resulta que, según cálculos del Banco Central, los movimientos y las paralizaciones del 2022 le costaron al país le debieron de haber costado a quienes lo organizaron aproximadamente $13 millones. Algo más aterrizado a la realidad. Sin embargo, ambas son cantidades que son muy difíciles de hacer, sí, muy difíciles de tener en una cuenta. Y lo otro que no me termina de hacer sentido en la cabeza, puede que esté equivocado, tú dímelo por favor, es que si se quejan porque son pobres y entonces el anular un beneficio, entre comillas, un subsidio que más beneficiaba a la delincuencia que a ellos mismos, y si encima de eso se le dan salvaguardas para minimizar el tema del impacto en el evento que lo haya, que decían que era el 0,034%, menos de un centavo. Sin embargo, ¿de dónde manejan tanta plata? ¿Qué pasa con la UAFE que no los investiga? Tú y yo, para depositar $20 en un cajero automático de cualquier banco, te dicen, dígame de dónde vienen sus fondos, ¿son legales o no son legales? ¿Quién los audita? Primero. Segundo, ¿por qué tenemos tú y yo que pagar la cuenta de la salvajada que hacen en las calles? De romper calles, romper
tirar abajo plantaciones, pinchar llantas, bloquear carreteras, que se dañan alimentos. ¿Por qué tenemos que pagar tú y yo? ¿Y por qué no se los cobran a los dirigentes que arman todo esto? Bienvenido. Claro. Gracias, Modesto. Bueno, la pregunta tuya es compleja, ¿no? Como complejas son las situaciones del Ecuador que tiene muchísimas dificultades para darle forma a y lo digo en general, no por el actual gobierno, porque no es un tema, yo también lo viví, no es un tema circunscrito el actual gobierno, sino que es difícil gobernar el Ecuador, es complicado. Normalmente se nos pone en la dicotomía de que hay que escoger entre la democracia o la paz. Es decir, un demócrata no puede gobernar en paz. Entre la seguridad o las instituciones. O sea, no se puede lograr seguridad por medio de las instituciones. Y de alguna forma son falsas dicotomías porque hay otros países, en otros contextos y en otras circunstancias, que sí han logrado conciliar seguridad con fortaleza institucional, democracia con paz, libertades con progreso económico. Y sin embargo a nosotros los ecuatorianos se nos hace un poco cuesta arriba. Somos un país con una multiplicidad de historias y yo en algún momento pues pensaba en estos temas, más que todo en mi época de estudiante, y decía, bueno, tal vez la explicación es la fragmentación del país. Nuestro país alberga una multiplicidad de historias que para términos turísticos y ambientales e incluso para obtener galardones internacionales es muy bueno porque nos dicen que somos el país más biodiverso del mundo, que tenemos en pocos kilómetros cuadrados una cantidad de climas y microclimas extraordinarios. Sí, pero no solo es eso, porque la medalla tiene dos caras y la otra cara es que la gente piensa distinto. La gente piensa distinto. El hombre de la costa, la problemática del hombre de la costa es diferente a la problemática del hombre de la sierra. E inclusive en la sierra centro, la sierra centro norte, la sierra sur, tienen realidades distintas. Cuando a mí me tocó liderar las negociaciones para terminar con las marchas de junio del 2022, pude profundizar sobre las grandes diferencias que existen, por ejemplo, entre un sector Cuenca, Azuay y Cañar, que normalmente está en paz, pero cuando se producen disturbios hay una violencia increíble, sobre todo por la minería ilegal que circunda a algunos de esos sectores y recibían a los policías con dinamita. Diferente, por ejemplo, a las realidades de la Sierra Centro o de la Sierra Centro Norte, donde marcha mucha gente en las calles y el problema son estos vándalos que se mezclan muchas veces en las marchas para, además de quemar llantas, incendiar locales, atentar contra los bienes de la gente y vandalizar, por ejemplo, UPCs, como ha sucedido el día de ayer en Otavalo. Entonces, no hay una receta definitiva. No hay una receta definitiva y aquí viene un poco lo que decía mi abuela. Es mejor prevenir que lamentar. Cuando los problemas son complejos, las soluciones tienden a ser un poquito sencillas. Si usted no quiere tener disturbios en la calle o tener después que andar con un pelotón de policías para disuadir a los manifestantes, bueno, busquemos la manera de prevenir esos escenarios. Y otra vez, me parece que la experiencia es un banco de información importante. Cuando a mí me tocó asumir la cartera del Ministerio de Gobierno, que fue en marzo del 2022, yo ya estaba dentro de un proceso descompuesto con las organizaciones sociales porque ya había habido una primera interacción por septiembre, octubre del 21, y no se había llegado a ningún acuerdo y las conversaciones habían quedado allí, en la nada, en el aire. Entonces, todo eso había venido sedimentándose de cierta manera y luego se produjeron los desmanes que se produjeron. Y no quiere decir necesariamente que estemos siempre sometidos a la lógica del chantaje, pero está claro que gobernar significa escuchar, proponer. A algunas cosas hay que decir que no, porque no se puede. Por supuesto. A mí, por ejemplo, me parece una medida valiente del gobierno y además absolutamente necesaria desde el punto de vista económico haber eliminado el subsidio al diésel, porque es una distorsión enorme para la economía. Son 1.100 millones que se van a un hoyo negro de un subsidio generalizado, que ningún subsidio generalizado en ningún país funciona. Y no solo eso, Francisco, perdón que te interrumpa, pero el subsidio nace con el gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara.
1974. 74, así es. Tenemos la mitra de años con el subsidio. La pregunta del millón es, ¿de qué manera los benefició, los enriqueció, les mejoró la vida a estos segmentos, a estos sectores que se la viven pasando protestando el tener ese subsidio? De ninguna, para mi entender. Tú me dirás si estoy equivocado. Y entonces, viendo un tema de profundidad, la profundidad es, ¿estos reclamos son de carácter ideológico o son de conveniencias para mantener ciertos privilegios que los siguen teniendo, ya sea porque están en la dirigencia, ya sea porque están metidos en negocios turbios, ya sea porque reciben platas de ONG que tienen que ver con movimientos de izquierda extrema, qué sé yo? Pero la realidad es que durante tanto tiempo, del 74 del siglo pasado acá, ellos siguen sumergidos en la misma, en el mismo tema de que no tienen salud, mala alimentación, no obstante que son agricultores, los mantienen en la ignorancia, por decirlo de alguna manera, porque muy poca es la escolaridad. ¿De qué les ha servido? Y aquí conversando la semana pasada con un técnico especialista del SPOL, me decía, ¿usted sabe cuál es el impacto con si se dan como deben de darse todas las compensaciones y tal? Al año en transporte por ejemplo, del arroz, el 0.034% de incremento, menos de un centavo. Al año en el transporte de arroz. ¿Quién le explica a estas personas que el beneficio que pueden obtener es en salud, que están reclamando, en medicinas, que están reclamando, en educación, que están reclamando, en lugar de beneficiar a los que ya sabemos, al dirigente que tiene una Toyota Fortuner de $80,000 que usa diésel, al minero ilegal, al narcotraficante que utiliza el combustible para hacer justamente las drogas o para transportar la droga en los botes rápidos, o al traficante que llena el barco pesquero o llena los camiones cisternas para venderlo en Perú y en Colombia. ¿Quién les hace entender? Yo creo que las consideraciones son pragmático-inmediatistas. Me parece que los diferentes estratos de la población se han beneficiado del diésel, como bien señalas, Modesto, bajo diferentes ángulos, unos lícitos y otros ilícitos. Claro. Los más escandalosos son los ilícitos, para el tráfico de combustible, para el financiamiento del narcotráfico. La minería ilegal. Para la minería ilegal. Entonces, son razones estructurales que obligan a un gobernante a tomar decisiones. Ahora, en la realidad de las comunidades y de la ruralidad, que siempre es más difícil que la realidad urbana, porque se carece de mayores servicios, sobre todo en nuestro país. En otros países, pues países del primer mundo y del segundo mundo, pues ya el tema de los servicios está bastante superado, casi absolutamente superado, pero aquí no. Uh-huh. Aquí tenemos problemas de conectividad, de salud, de educación, de vivienda, en fin, una serie de cosas. Entonces, creo que el cálculo es pragmático inmediatista en la medida en que dicen, bueno, si me suben el diésel, todo va a subir. Va a subir la papa, va a subir el choclo, va a subir el maíz, va a subir la carne, va a subir un montón de cosas. Y eso no me conviene porque de por sí la canasta básica ya anda por los $700, $800. Yo creo que ese es el análisis primario que uno tiene en la cabeza en los diferentes sectores de la población cuando se elimina cuando se toma una de estas medidas. Ahora, que hay otras cosas, por supuesto que hay otras cosas. Y que en el mediano y largo plazo va a ser positivo, yo no tengo dudas que va a ser positivo. Pero transitar ese camino es complejo. Por eso, cuando se toman decisiones a nivel de política pública, tiene que haber colchones de amortiguación de estas circunstancias temporales. Cuando nosotros estuvimos en las mesas de diálogo, la alternativa fue focalicemos el subsidio. Y se avanzó en eso. Trabajemos en criterios de cilindraje y se establecieron 4 categorías de cilindraje, arriba de los cuales las personas no gozaban de ese subsidio. Se estableció un criterio de propiedad, más de 2 vehículos no gozan del subsidio. Se estableció un criterio de sueldo, $3,500 de sueldo al año, que era un cálculo razonable. Más arriba de eso no se gozaba del subsidio. Y así también se había revisado la propuesta que en su momento hubo en el gobierno de Lenín Moreno
sobre entregarles unas tarjetas a los taxistas para que llenen con determinados galones de diésel hasta completar un determinado cupo. Si no me equivoco, eran 290 galones. Se revisaron las experiencias de Uruguay y de México. Entonces, soluciones hay. Como yo siempre he dicho, un subsidio generalizado profundiza la pobreza y la desigualdad. Un subsidio focalizado la disminuye. Y son medidas que tienen que tomarse. Pero paralelamente a eso, también hay colchones que tienen que adoptarse para tratar de evitar, en la mayoría de los casos, desmanes, cierres de carreteras, problemas. En mi caso, cuando yo estuve al frente dije, bueno, si vamos a tener esta crisis que ya no se puede evitar porque ya habían sucedido demasiadas cosas y la relación estaba demasiado desgastada, por lo menos implementemos un mecanismo que permita ir identificando las soluciones e implementándolas a corto, mediano y largo plazo. Y hasta el día que yo estuve, que fue febrero de 2023, eso se venía dando. Y el asunto estaba tranquilo. Entonces, soluciones hay. Hacerle entender a la gente a veces no es fácil. No es fácil, porque la gente vive del día a día. Y como se dice coloquialmente, hay que saber parar la olla, hay que parar la olla. Entonces, en el inmediato es complicado. Pero para eso están las herramientas de poder que permiten establecer mecanismos de compensación hasta que se puedan implementar condiciones definitivas que eliminen esta enorme distorsión para la economía ecuatoriana. Al retorno del corte comercial, Francisco, me gustaría tener tu criterio sobre lo siguiente. Hasta ahora el presidente Noboa tiene un alto índice de aceptación. Ha venido hablando de que se necesita una constituyente. ¿Tú no crees que este tema se ha vuelto coyuntural para fortalecer el no que vienen manifestando tanto el correísmo, los movimientos de izquierda, etcétera? Y entonces decir, ok, lo uso de pretexto, lo coyuntural, asiento el no, ¿no verdad?, para la consulta popular, porque seamos claros, como que esto de que la justicia ha comenzado a darle palo y lo mismo a las Fuerzas Armadas, a los EDOs, y han habido vinculaciones con personas que han estado ligadas a ciertos movimientos políticos y todos como que se les ha bajado la imagen y de alguna manera quieren dar los patalazos de ahogado, como se dice vulgarmente. Eso, por favor, tu criterio al retorno del corte comercial. Francisco, antes del corte te decía, ¿tú no crees que con esto de la consulta popular, de la constituyente, que se quiere cambiar la constitución, que ha sido una maravilla para los delincuentes y ha sido la panacea de la impunidad, y con este tema de la constituyente, con los movimientos de izquierda que han dicho no a la consulta popular, no a la constituyente, no a todo, ¿tú no crees que esto lo han convertido en un tema coyuntural? Dice, le quitaron el subsidio, no importa que nos beneficie, armemos pito en la calle y reforzamos el tema de no a la constituyente, le bajamos los bonos al presidente Noboa y mandamos al diablo el tema? A ver, la constituyente siempre es utilizada como el gran cuco, ¿no? Y lo es, porque uno nunca sabe qué es lo que va a salir. Sí. Es la chistera del mago. Sí, uno nunca sabe lo que va a salir de ese sombrero. Una constituyente es resetear el sistema. Yo no soy muy partícipe de resetear el sistema. Yo creo que uno debe aprender a vivir con lo que tiene, a menos que notoriamente haya problemas graves con lo que tiene. Y de acuerdo a nuestra historia institucional y constitucional, a los ecuatorianos no nos gustan mucho las instituciones, no nos gustan. No nos gustan las camisas de fuerza. No nos gustan tener que someternos a un texto o a una ley. No amamos eso. Y eso es un problema llevado a nivel político, porque la ley es dura. Como decían los gringos, ¿no?, en la época de la prohibición, en la famosa época de Al Capone, con Elliot Ness y todo, la ley es dura, pero es la ley. Entonces, que son frases que después se vinieron reinventando y acuñando después. Entonces, para nosotros vivir de forma ajustada a un texto constitucional y a una cierta manera de funcionar las instituciones no es algo que nos complace en la cotidianidad. Pero es la única manera de salir adelante, esa es la gran paradoja. Y no lo digo con ironía, lo digo porque es la historia que han recorrido los países, ¿no? Acuérdense cuando los nazis, antes de que los nazis lleguen al poder, el antecedente fue que había una inflación escandalosa, que uno salía de la casa y el marco berlinés, si no me equivoco, se había depreciado 500 millones, 600 millones por ciento. Era una cosa realmente de locos, lo cual destruía a la sociedad alemana
y la hacía presa de una serie de complejos y prejuicios que lo anclaban al Tratado de Versalles, que fue el que terminó con la Primera Guerra Mundial. Entonces, ajustarse a una forma social de funcionar no es un tema sencillo. Y nosotros ya hemos tenido 21 experimentos. Hemos experimentado hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Por suerte, hasta ahora, lo que no hemos experimentado, yo diría, pese a que hemos tenido dictaduras que han terminado siendo dictablandas, ha sido ni con el fascismo ni con el comunismo. Y Dios nos guarde de esa terrible experiencia, tanto del fascismo o del comunismo. Pero de ahí para adelante hemos experimentado prácticamente con todas las fórmulas posibles. A lo mejor el problema no está en el texto. Lo conversábamos un poco fuera de micrófono. A lo mejor el problema está en nosotros, en la clase política, en los ecuatorianos, que no alcanzamos a dimensionar la importancia de vivir ajustados a un texto constitucional. Y para aterrizar el tema, yo creo que hay 3 grandes problemas sociales en el país. 3 grandes problemas que me parece que deberían, independientemente de que lo membretemos como reforma a la Constitución o como posibilidad de asamblea constituyente, debe abordarse. Primero, el tema de la seguridad, con todo lo que supone eso en términos de derechos, de políticas carcelarias, de políticas sociales, de servicios públicos, etcétera. Pero la cuestión de la seguridad obliga a un replanteamiento integral de cómo vamos a lidiar con esto. Segundo, la cuestión económica. Nuestra economía no es viable. No es viable. Cuando uno no imprime plata, tienes que buscar de dónde la saca. Y esto es bien sencillo. Si no puedes imprimir la plata, o viene de afuera, o viene de alguien de adentro, pues que la tenga en algún lado. Y cuando no hay lo uno y lo otro, y tampoco se puede imprimir, la gente se comienza a asfixiar. Y esa es la razón por la cual no hay dinero en la calle y las personas se desesperan. Hay poco circulante. Estamos en un sistema dolarizado y si los dólares o nos lo prestan los gringos o los chinos, o nos lo prestan los multilaterales, o nos presta el FMI o lo que sea, alguien tiene que ponerlos aquí. O la otra es hacer el país tan atractivo, tan enormemente atractivo, que la gente diga, ah, no, mira, a Ecuador le está yendo increíble, así que yo que soy inversionista de afuera, voy a poner mi billete ahí y voy a apostarle al país. Y eso es lo que hay que construir, pues. Hay que poner la casa bonita para que la gente de afuera venga y ponga su dinero y se arriesgue a invertir en el Ecuador. Entonces, el segundo problema es el económico. Y el tercero, que ese me parece que está más claro que el resto, es el institucional. Aquí hay instituciones que no funcionan. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no funciona. Desastre. Es el gran saboteador de la institucionalidad del país. No funciona. Nosotros en su momento, en la consulta popular, propusimos no eliminarlo, porque para eliminarlo también había que ir a una asamblea constituyente prácticamente, porque era una reforma de la estructura del Estado y tanta cosa. Así que optamos por quitarle los dientes, esto es, quitarle la capacidad de elegir a las autoridades. Y la pregunta pasó el filtro de la Corte Constitucional. Lamentablemente perdió en las urnas, porque era una buena consulta para un gobierno que ya estaba desgastado. Hoy no sabemos qué tan desgastado está este gobierno, pero se podría pensar que todavía conserva números buenos e importantes. Por lo tanto, si bien es cierto hay que darle un ropaje a las cosas, ya sea por enmienda o por reforma a la Constitución o por asamblea constituyente, sobre todo hay que tener claro cuáles son los problemas del Ecuador. Y hoy por hoy los problemas del Ecuador son 3: institucional, económico y en materia de seguridad. Si nosotros abordamos con eficiencia esos 3 problemas, en particular el gobierno, creo que habremos dado bastante con la tecla que nos puede sacar el país adelante. Francisco, tú has hablado de que lo hemos intentado todo. Y alguna vez conversando aquí, hablando con Javier Garaycoa, que fue en un momento contralor del Estado, procurador del Estado, me decía, mira, para el tema de, más que del federalismo, sino de un Estado federativo, llevando a la práctica el tema de las autonomías, realmente, porque aquí si bien es cierto podemos hacer supuestamente las autonomías, tenemos gobiernos autónomos descentralizados y toda la historia, pero en la práctica no ha funcionado, no se ha implementado. Si los indígenas vienen y dicen, no, nosotros queremos que se haga así, no es que proponemos, queremos, imponemos.
Si los costeños tenemos una manera de pensar, los serranos otra, los peninsulares, mejor dicho, los insulares otra, los orientales otra, ¿por qué no hace realidad el tema federativo, por decirlo de una manera, o el tema de las autonomías, pero con aplicación real? Cada uno desde su terruño se encarga de lo suyo, maneja lo suyo y tal, siempre con una normativa que sea la columna vertebral que mantenga unido el Estado, por un lado. Y por otro lado, ¿no te parece que a veces yo tengo la sensación que somos ciudadanos de primera y de segunda? ¿Y a qué me refiero? El día de mañana tú, Dios no quiera, en el vehículo, por esquivar a un niño, un perro, lo que sea, te estrellas y te llevas un árbol. Tienes que pagar el árbol. Claro. Y esto si es que no te dicen que has cometido un delito ambiental porque resulta que el árbol era el que plantó Atahualpa. Punto. Claro. Pero aquí viene esta gente que se dicen ambientalistas, que se dicen protectores de la Pachamama, y lo primero que hacen es tirarle sierra a un árbol y tirarlo al piso. Muchas municipalidades se quejan de que no pueden rebachar la ciudad o las carreteras porque no hay asfalto. Y ellos queman las llantas y dañan el asfalto. Si tú y yo hacemos lo mismo con el Año Viejo, nos cobran una multa del Sanflauto. ¿Y por qué esta gente es impune? O sea, no hay coherencia. Yo me siento a veces como ciudadano de segunda frente a estos distinguidos caballeros que hacen los que le da la gana a vista y paciencia de la autoridad y no les pasa nada. ¿Por qué? A ver, yo no creo que sea ese un tema intencional, sino que a veces las fuerzas del Estado no se dan abasto. Y cuando las manifestaciones cogen más fuerza y se vuelven más violentas, es como el famoso Fuente Ovejuna, todos a una. Y se lo pudo presenciar en las marchas del 2019. Yo me dediqué a revisar qué había pasado y por qué se habían producido esos desmanes. Y había algunas claves que eran importantes, que me sirvieron después cuando se produjo lo del 2022, como por ejemplo el apoyo de buena parte de la población de Quito a las manifestaciones del 2019. Eso no podíamos permitir que se produzca en el 2022. La masificación de las protestas y la intensidad de la represión, eso tampoco podemos, por eso es que el nuestro, el 2022, fue el conflicto de marchas más largo y con menos muertos de toda la historia del país. 17 días. 18 días, con 3 muertos nada más. Y otros 3 en el contexto, no digo nada más porque igual es ominoso, es grave que una vida humana se pierda. Pero fueron 3 en el contexto de las manifestaciones y 3 como resultado de las manifestaciones. Entonces digamos que la violencia se controló muchísimo, a diferencia de lo que había sucedido en otras oportunidades, pero sabíamos que iba a ser un conflicto largo. Y hay otro tema que también es importante, que es la falta de recursos del Estado. El Estado carece de la cantidad de efectivos policiales, de recursos operativos, de recursos humanos y de recursos logísticos para enfrentar marchas masificadas en todo el país. Y de hecho no es solo este Estado, es cualquier Estado. Miren lo que pasó en Nepal hace unas cuantas semanas. Cómo se volvió, de repente, ellos que es la tierra del Dalai Lama y que andan meditando y reflexionando y pensando en los pajaritos y en el cielo y la luna, se volvieron locos y incendiaron hasta el Palacio Presidencial. Y no había fuerza que los pueda contener. En Londres, que es la ciudad más vigilada del mundo, en el 2012, si no me equivoco, se produjo un incendio masivo provocado por la gente de ahí por disturbios. Entonces, cuando los fenómenos sociales cogen fuerza y la colectividad se apropia de una idea histérica, es muy difícil la contención. Y por eso es mi urgencia, y es lo que trato de explicar, en la importancia de establecer determinados mecanismos que eviten que lleguemos a esos momentos, que ya hemos llegado antes. Claro. Pasó en el 2019, pasó en el 2022. No queremos que pase ahora. Y por supuesto, el gobierno tiene un rol fundamental que desarrollar ahí. Francisco, antes de concluir, desgraciadamente el tiempo es un verdugo. ¿Cuál sería tu análisis de estos 4 días de paralizaciones que se ha venido, casi han sido los comerciales de las noticias? Yo creo que ha sido intermitente. Yo creo que no estamos hablando de unas marchas ni unas manifestaciones consolidadas todavía. Pero hay que tener mucho cuidado porque así es la dinámica de las manifestaciones. De repente una chispa enciende todo un pajar y todo un granero se incendia. El país no es un granero, pero siempre hay caldo de cultivo para desmanes porque hay todavía muchas injusticias, mucha inseguridad, mucha pobreza.
y esas son cosas que le afectan a la gente. Por lo tanto, creo que el gobierno, frente a este escenario un poco ambiguo de manifestaciones, porque yo no las veo consolidadas, eso hay que decirlo, yo no las veo consolidadas, salvo algunos focos que sí hay que buscar apagarlos. Creo que le está dando la posibilidad al gobierno de tratar de aterrizar unas cuantas ideas sobre la mesa, y creo que es legítimo buscar reunirse con las organizaciones sociales. Yo siempre he sido un partidario del diálogo, no necesariamente de la imposición, pero un diálogo con claridad sobre lo que se puede, no se puede y no se debe y hacer. Sin exigencias. Y sin exigencias, así es. No me queda más que agradecerte, Francisco, por tu intervención, como siempre, clarísimo en tus ideas. Ya veremos qué es lo que sucede y ya estaremos comentando contigo también esta situación. Muchísimas gracias, Francisco. Claro que sí, Modesto, un gusto. En Ecuador, el retiro progresivo de subsidios a los combustibles ha cambiado la dinámica del mercado. Hasta julio del 2025, productos como la gasolina extra, Ecopaís y el diésel premium mantenían subvenciones que distorsionaban los precios y limitaban la participación de importadores privados. Con la reducción de estas ayudas, especialmente en el diésel, cuyo subsidio pasó de casi $1 a solo 16 centavos por galón, se abre la posibilidad de que el sector privado participe activamente en la importación y comercialización, replicando lo ocurrido con la gasolina súper, ya liberalizada y sujeta a la competencia del mercado internacional. Para abordar este tema, contamos como invitado con el ingeniero Osvaldo Erazo, experto petrolero, quien está en vía Zoom en este programa y a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Osvaldo Erazo, bienvenido a las cámaras y a los micrófonos de Radio Forever. Doctor Apolo, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Ingeniero, ¿en qué rango de precios internacionales podría estabilizarse el diésel en Ecuador si la importación queda totalmente en manos del sector privado? Bueno, hasta ratito, según la tabla de Petroecuador, el diésel para el sector automotriz sigue subsidiado en 16 centavos. Eso significa que a pesar de que hubo el incremento del dólar, sigue subsidiado el combustible. Entonces habría un precio, ¿no es cierto?, sin subsidio, este momento de $2.96. Ese sería, tomando en cuenta de que todavía sigue subsidiado en 16 centavos por galón, ¿no es cierto? Pero todo depende del mercado internacional del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo, siendo la materia prima para la elaboración de los combustibles, si es que hay un incremento de los precios del petróleo, obviamente habría un incremento de los precios de los combustibles y en este caso del diésel. Eso en un lado. Pero también hay que tener en cuenta de que a pesar de que el planeta está con algunas convulsiones, ¿no es cierto? Existe la guerra entre Rusia y Ucrania. Hubo el conflicto entre Israel e Irán. Este rato hay el conflicto de Israel también en la Franja de Gaza, de que Israel incluso atacó instalaciones en Qatar, ¿no es cierto? Qatar, que es la base, donde está la principal base militar norteamericana. A pesar de esas situaciones, los precios del petróleo no se dispararon, y eso obedece a que en este momento hay una sobreoferta de petróleo, y como sabemos, ¿no es cierto?, cuando hay demasiada producción, los precios bajan. Pero nos dirán, bueno, pero desde hace rato, desde hace 6 meses más o menos hay una sobreoferta. Sí, pero es porque China, por ejemplo, está comprando para llenar sus reservas. Habrá un momento en que su almacenamiento se llene y ese momento es cuando se va a sentir una baja de los precios del petróleo. Entonces, la tendencia en este momento es a que se estabilicen o que bajen los precios del petróleo, y eso significará que los precios del diésel, de los cuales nosotros somos deficitarios, el 76% del diésel que consumimos en el país es importado, según datos del 2024. Pero este año, con la situación de la refinería y todo lo demás, nosotros dependemos prácticamente en un 88% de las importaciones del diésel. Entonces dependemos muchísimo de los precios internacionales,
pero la tendencia del petróleo es a mantenerse o a la baja, y eso significará que no habrá no se dispararán los precios internacionales, los precios del diésel aquí en el Ecuador. Ingeniero Osvaldo Erazo, desde la época del gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano, se venía discutiendo la posibilidad de cerrar la refinería de Esmeraldas por ser ineficiente, por ser una refinería que no estaba a la altura de esa época para ser eficiente en cuanto al tema de refinar hidrocarburos. ¿Hasta qué punto el peso de la ineficiencia también abona al tema de este subsidio al diésel? ¿No sería mucho más económico, entre comillas, o no hubiera sido mucho más económico decir, ¿sabes qué? Desde esa época cerremos la refinería, importemos, no estuviésemos pasando toda esta situación, porque al fin y al cabo desde el 74 vienen los subsidios a los combustibles, era mucho menos tiempo del que ha pasado hasta ahora, y sincerar un poco más las cosas, ¿no hubiese sido mejor? Bueno, clara, es directa su apreciación, ¿no es cierto? Los subsidios nosotros tenemos, se viene aplicando aquí en el país desde los años 70, ¿no es cierto? Más de 50 años. Y eso no ha cumplido con la parte teórica de un subsidio. Un subsidio tiene que ser temporal o focalizado, pero lastimosamente aquí fue para todo mundo, ¿no es cierto? Y durante 50 años. Ninguna economía puede soportar 50 años de mantener subsidios, ¿cierto? Eso lo uno. Lo otro, los subsidios tienen por objetivo redistribuir los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno debería hacer un análisis si en realidad se redistribuyeron los ingresos, y en la práctica se ve que eso no sucedió, no hubo una redistribución de los ingresos. Ahora, en lo que se refiere a la refinería de Esmeraldas, ¿no es cierto? El hecho de que se paralizó una temporada en la refinería este año, y bueno, vino parada desde septiembre, eso hizo de que se importe más combustibles a precios internacionales. Eso da a ver a manera general de que bien o mal sí produce, y eso permite que bajen un poco los costos. Lo bueno hubiese sido de que esa refinería trabaje ya con alta conversión, ¿no es cierto? O tener otra refinería que trabaje con alta conversión para poder aprovechar el petróleo que nosotros extraemos aquí en el país, y en vez de estar exportando como materia prima, poderle producir como combustibles para que genere un poco más de ahorro. Lastimosamente no se ha dado. Es lo que tenemos este ratito y es lo que debemos seguir utilizando. Ingeniero Osvaldo Erazo, al retorno del corte comercial, quisiera obtener su criterio sobre lo siguiente. Importamos petróleo, vienen en los buques cisternas, etcétera, y se tiene que utilizar infraestructura y tener logística necesaria para poder distribuir esto. Y tenemos el tema de los pinchazos, eso desgraciadamente es común, no es normal, pero es común. Y el Estado debería tomar medidas para esto. ¿De qué manera también el encarecimiento de las cosas se produce? Porque estamos perdiendo. Encontraron una conexión ilícita, ilegal, que cargaba con, camiones cisternas y que se iban directo a Huaquillas. ¿Cómo poder también sopesar esto económicamente para no estar con pajaritos preñados? Porque al fin y al cabo, usted sí conoce, le pregunto, ¿cuál es la maldición gitana? La maldición gitana es tener un hijo tonto y trabajador. Y dicen que es la maldición porque al fin y al cabo trabaja mucho pero te arruina. Pareciera que eso es lo que sucedió en un momento determinado con Petroecuador. Su opinión luego del corte comercial. Ingeniero Osvaldo Erazo, antes del corte hablábamos de que se necesita, supongamos que importamos, cerramos las refinerías, importamos. Y esto lleva por delante un tema de costo de logística y de mantenimiento de infraestructura. Pero también hablamos del tema de los pinchazos. Y resulta que para poder perforar la tubería se necesita que se baje la presión del bombeo del combustible.
Y esto generalmente sucede cuando se hace el cambio del bombeo. De eco resulta que se va a bombear diésel y entonces baja la presión. Y esta gente que se dedica a los pinchazos debe tener información privilegiada, porque no es que, se me iluminó la bola de cristal, me dijo que no. Y eso lleva de la mano con el tema de la corrupción. ¿De qué manera se puede evitar este tipo de situaciones? Porque a la hora de la hora, está bien, eliminamos el subsidio, recuperamos esos 1.500 millones, pero seguimos perdiendo por los pinchazos. ¿Cómo eliminamos esa corrupción? Bueno, en este momento, por ejemplo, Petroecuador tiene una serie de problemas de lo que se refiere a infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la planificación o la política petrolera. La política petrolera no puede solo preocuparse de la extracción petrolera. ¿Cierto? En este momento el gobierno se preocupa de la extracción petrolera y por otro lado se preocupa de lo que son los subsidios a los combustibles. No, todo es una cuestión integral, ¿no es cierto? Que esto tiene que tomar en cuenta muchísimo toda la infraestructura, toda la cadena de valor. O sea, tiene que preocuparse de la extracción petrolera, sí, pero también todo lo que se refiere a la infraestructura, todo lo que es el almacenamiento, el transporte. No olvidemos lo que pasó este año, ¿no es cierto? Que hubo problemas con el oleoducto. Claro, falta de mantenimiento, falta de planificación. Lo que sucede en la refinación, paras programadas, paras no programadas, y eso significa que no hubo una planificación, ¿no es cierto? Y lo que se refiere ahora a lo de los subsidios. Los subsidios lastimosamente le estaban carcomiendo a las finanzas públicas y alguien tenía que tomar una decisión, ¿cierto? Y eso hizo que se tome esta decisión. Y lo que usted dice, o sea, el hecho de que se eliminen los subsidios no es que elimina completamente otro tipo de mal uso, ¿no es cierto? Porque en este momento se necesita que se produzca más control por parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, más control de parte de la policía, más control de parte del ejército, ¿no es cierto? Para evitar estos pinchazos. Y bien dice usted, un pinchazo no lo puede hacer usted así cualquier momento, porque si usted hace el pinchazo cuando está pasando el gas, porque no olvidemos de que en el poliducto pasan varios productos. Si están haciendo el pinchazo cuando está pasando el gas, eso vuela, ¿no es cierto? Entonces sí, o sea, ¿cómo conocen qué producto está moviéndose ese momento, ¿no es cierto? Eso también ya es una parte del control. Otra de las cuestiones, ¿no es cierto? Este rato que el gobierno ha decidido incrementar lo del precio, no ha eliminado totalmente el subsidio, pero ya hizo que suba el precio del diésel. Pero esta cuestión no es que va a eliminar del todo el contrabando. O sea, ¿por qué? Porque este ratito en Perú el precio del diésel no está en $2.80, está sobre los $4. Entonces sigue existiendo una gran diferencia que puede motivar a un mal uso, ¿no es cierto? También con Colombia uno dice, bueno, en Colombia está más barato el diésel. Sí, está más barato el diésel en Colombia. Pero no olvidemos que en la parte sur de Colombia, en la zona cocalera de Colombia, hay restricción de parte del gobierno colombiano sobre el abastecimiento de combustible. ¿Esto qué quiere decir? De que ellos igual van a necesitar combustible al precio que se les venda acá del Ecuador. ¿El Ecuador ya no perderá mucho? Sí, pero si sigue existiendo o seguirá existiendo ese mal uso. Y aquí al interno del país también no olvidemos de que hay segmentos de consumo, ¿no es cierto? Un segmento de consumo que tiene un precio y que otros no tienen un precio. Por ejemplo, el sector automotriz, el diésel para el sector automotriz tiene un subsidio de 16 centavos por galón. Pero ese diésel, si se utiliza para el sector industrial, no tiene subsidio. Pero en cambio, si ese diésel se utiliza para el sector eléctrico, tiene un mayor subsidio. Entonces, aquí al interno también hay diferencias de precios de un segmento de consumo a otro segmento de consumo. Y mientras exista diferencias de precios,
hay la posibilidad de que se dé un mal uso a los combustibles. Lo de los pinchazos le genera pérdidas al país. Lo de el contrabando le ha generado muchas pérdidas al país. Y su mal uso, por ejemplo, en la minería ilegal, también le genera muchas pérdidas e inseguridad al país. Sin lugar a dudas, ingeniero Osvaldo Erazo, de alguna u otra manera, digamos que el gobierno ha detectado ciertos focos donde podría canalizar mejor el tema del seguimiento. Ejemplo, gasolineras fronterizas con poblaciones pequeñas, donde hay vehículos que consumen por norma general más que nada Ecopaís o Extra, muy poco diésel, o por el contrario, aquellas poblaciones fronterizas que tienen estas camionetas doble cabina, que la mayoría son de diésel, pero se necesitaría que por lo menos hayan la cantidad de habitantes en esas poblaciones similares a las de Guayaquil, similares a las de Quito y Cuenca juntos. Y entonces, claro, si resulta que tiene 400 vehículos y los 400 vehículos cargan 10 veces por día, algo está pasando, o el vehículo está dañado y entonces la autoridad de tránsito es una ineficiente porque no lo saca de circulación, o alguien se está beneficiando de ese hecho, está haciendo transbordo de combustible. Lo mismo sucede con el tema de las embarcaciones pesqueras. Resulta que Galápagos no tiene tanto consumo para el tema del diésel, si bien es cierto, las compañías turísticas están debidamente registradas y están registrados también los que son los consumos de sus embarcaciones. Sin embargo, el consumo de combustible en Galápagos es tremendamente alto y sabemos por qué, porque de alguna manera les vendían combustible a las embarcaciones chinas que estaban pescando en aguas internacionales cerca de Galápagos o a las lanchas rápidas del narcotráfico. Entonces digamos que más o menos lo han focalizado. Si bien es cierto, algo se va a ir frenando en esta situación si se actúa correctamente en estos focos que podrían ser los elementos que más propugnan de una manera u otra el tema del contrabando del combustible. No es menos cierto que de quién se beneficia realmente la minería ilegal, de los pinchazos. Y es ahí donde debería también focalizarse más el tema de nuestras Fuerzas Armadas, porque además el SOTE es un elemento estratégico para el Ecuador. Entonces, ¿usted qué aconsejaría al gobierno para minimizar el tema de las pérdidas por contrabando, inclusive con el tema de los pinchazos? Bueno, primero, los pinchazos a la final está indicando dónde está el problema, ¿no es cierto? Entonces ya es un área de influencia también. Eso, lo otro, lo de el contrabando de frontera a frontera y de las estaciones de servicio. Sí, también está bien, por ejemplo, que se ubique el consumo, no solo el consumo por número de autos, sino el consumo por habitante, ¿no es cierto? Y eso también podría darnos otros referentes. Claro, si tenemos en Galápagos que están consumiendo el promedio más que en Guayaquil o en Quito, que en Guayaquil y en Quito hay que movilizarse en distancias mucho más largas y enfrentando grandes tránsitos, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, ya se está identificando dónde están los problemas, pero las sanciones tienen que aplicarse a quienes se demuestren dónde están los problemas. No olvidemos también que, por ejemplo, en frontera, desde el año 2012, ¿no es cierto?, las estaciones de servicio de frontera que eran privadas pasaron a manos del Estado, y desde el año 2012, o sea, estamos hablando 13 años que están en manos de Petroecuador. Quien está manejando las estaciones de servicio en frontera es Petroecuador. Entonces, ahí se supone que pasaron allá a manos de Petroecuador para disminuir el contrabando, disminuir los subsidios, disminuir las importaciones de combustibles. Bueno, 13 años a ver si es que en realidad se cumplieron con los objetivos cuando pasaron de manos privadas a manos públicas. En este momento, ¿no es cierto?, que el tema es el retiro de subsidios y la importación de combustibles. Subió el precio de los combustibles, ¿no es cierto? Y esto abre la posibilidad a que el sector privado pueda importar los combustibles. Y esto no quiere decir que si es que se liberan los precios,
los precios de los combustibles pueden subir drásticamente. No, entraríamos en una oferta y demanda, ¿no es cierto? Competencia. Y la competencia es buena, porque primero, no necesariamente se dispararían los precios, incluso podrían bajar los precios. Y principalmente, si usted como consumidor está pagando más por un producto, ¿no es cierto? La mínima compensación que deben darle es que le mejoren la calidad de los combustibles, que le bajen la cantidad de azufre, ¿no es cierto?, para alargar la vida útil del motor. Pero aquí en el país nos suben y nos dan un plazo, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad. Qué bueno, vamos a tener, por lo menos ahí el ofrecimiento de que se mejore la calidad. No olvidemos también, doctor Apolo, usted recordará, que en el año 2020, cuando estaba Lenín Moreno de presidente de la República, en mayo del 2020 se comenzó a aplicar este sistema de bandas, ¿no es cierto? Y los precios venían subiendo mensualmente, todos los meses subían los precios. Y la gasolina Ultra y la gasolina Ecopaís eran de 87 octanos. En noviembre del 2020, cuando ya no subieron los precios y seguían subiendo los precios, nos bajaron la calidad de 87 a 85 octanos, ¿no es cierto? Y eso hicieron cuando estábamos en pleno confinamiento. Entonces, desde ahí tenemos nosotros una calidad mediana, mediocre, ¿no es cierto? Petroecuador cumple con la norma, pero son normas caducas que deberían actualizarse. Ingeniero Osvaldo Erazo, al retornar del corte comercial, me gustaría tener su criterio referente al tema de qué tan real es esto de que efectivamente el sector privado puede importar diésel, ¿no verdad? Teniendo en claro de que todavía el diésel está subsidiado con 16 centavos, ¿qué tan competitivo sería? Eso al retorno del corte comercial. Ingeniero Osvaldo Erazo, antes de salir al corte comercial decíamos, ¿es en realidad rentable con esta diferencia de 16 centavos aún de subsidio para el combustible diésel al sector privado importarlo y tratar de hacer competencia? Bueno, este ratito, por ejemplo, el precio de la gasolina extra y de la Ecopaís, ¿no es cierto? Eso ya permite que se pueda importar desde la parte privada, ¿no es cierto? Correcto. El diésel todavía no. El diésel todavía ya se está acercando a precios con los cuales se podría hacer importaciones. Pero este momento, con lo que se refiere a la nueva fórmula que se aplicó en el decreto 83 y en el decreto 126, ¿no es cierto? Ya reconocen, por ejemplo, los costos de financiación para poder, claro, o sea, usted pone un capital y ese capital debe generar un interés. Si es mío, para recibir, pero si tengo que endeudarme, tengo que pagar yo los intereses, ¿no es cierto? Y eso básicamente es lo que está sucediendo. Entonces, se reconoce un costo de capital, se reconoce también lo que es un margen para la abastecedora, ¿cierto? Un margen en función de las tasas de interés que paga la Reserva Monetaria Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, más o menos es un 4%. Entonces, sí, ya se hizo una estructura para motivar al sector privado. Además de que se elimina el IVA para la importación de combustibles, ¿cierto? Con eso ya no va a venir un combustible ya con IVA caro y vendo más caro, ¿no es cierto? No, se elimina y también lo que es el impuesto a la salida de divisas. Entonces, sí, se está creando el ambiente para que el sector privado pueda importar los combustibles. Este ratito en el país hay como 5 abastecedoras. La única que funciona es Petroecuador. Pero Petroecuador, como parte del Estado, importa a precios internacionales, precios caros, y vende a precios subsidiados, precios baratos. Entonces, la pérdida lo asume Petroecuador. Correcto. Pero en este momento hay otras abastecedoras privadas que no han funcionado, que están calificadas porque no les daba la corrida financiera. No van a importar a precios caros y vender a precios subsidiados, no es el Estado. Entonces, pero en este momento, por lo menos en las gasolinas, ya se abre el espacio de que se pueda importar. La gasolina super ya lo hicieron, la gasolina extra y Ecopaís muy probablemente en estas semanas, en estos meses, ya llegará una gasolina de importación por parte del sector privado.
Ingeniero Valdorazo, ¿cómo combatimos la cultura del vivo criollo? Esto es, usted bien manifestaba, viene combustible de un octanaje elevado, le ponemos ahí cualquier cosita, le bajamos el octanaje, aumentamos el volumen y ya, tenemos ganancia. ¿Cómo eliminamos eso? Bueno, por ejemplo, este ratito las estaciones de servicio son las más controladas aquí en el país, ¿no es cierto? Es un segmento de consumo de combustibles, pero es el segmento de consumo más controlado. Tiene control interno, ¿no es cierto? Tiene control de las estaciones de servicio y tiene un tercer control que es de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. O sea, desde el lado de las estaciones de servicio, ¿no es cierto? No vamos a meter las manos al fuego por todo el mundo. Pero, por ejemplo, hay sanciones altísimas en el caso de que se adultere el combustible, ¿no es cierto? En el caso de que se dé un menor volumen. Y si sucede eso, las multas son tan altas que incluso si vuelve a reincidir, puede quedarse hasta sin la estación de servicio por las multas tan altas que hay. La viveza existirá mientras exista diferencias de precios, pero también en esto hacemos un llamado, ¿no es cierto?, al gobierno nacional, de que también no debe descuidar la situación en las estaciones de servicio. 22 años que se mantienen con un margen de comercialización estable. Y obviamente los transportistas, al subirle el precio del diésel, desean subir el precio del flete, lógico. Pero los otros que no le suben durante 22 años, no tienen para pagar a los transportistas. Entonces hay una situación en la cual el gobierno tiene que fijarse. Y es lo que decíamos en un momento. La planificación debe ser integral, no solo preocuparse por la extracción petrolera o de los subsidios, sino de toda la cadena de valor. Ingeniero Valdorazo, si el presidente de la República lo llamara y le dijera, ingeniero Erazo, usted viene hablando de que la planificación en el sector de los combustibles debe ser integral. Dígame usted, ¿cuál debería de ser, qué puntos debería tener esta planificación? ¿Usted qué le contestaría? Bueno, en la planificación, ¿no es cierto?, revisarle todo lo que se refiere a la cadena de valor. Sí, o sea, preocuparse primerito de lo que es en la producción petrolera, verificar en lo que es certificación de mayores reservas. Yo quiero que venga más al país, más gente, ¿no es cierto?, a invertir en el país para poder extraer petróleo. Sí, pero ¿cómo va a venir si es que no certifico que hay o no hay más reservas petroleras? En una década no se han certificado más reservas petroleras. Si yo certifico que acá hay petróleo o en este otro lado hay petróleo, ¿y en qué cantidad? La inversión extranjera se va a sentir motivada para venir al país. Pero obviamente, si es que no tengo yo certificación, debemos empezar primerito por eso. Certificar nuevas reservas petroleras. Darle mantenimiento a toda la infraestructura que ya tenemos. O sea, si no podemos tener nueva infraestructura, por lo menos démosle mantenimiento a lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y en lo que se refiere a este ratito, me parece bien el que se permita la importación de combustibles, porque eso significa que, primero, se puede mejorar la calidad de los combustibles. Va a haber una libre competencia y eso significa que incluso no necesariamente subirán los precios, sino que bajarán los precios. Entonces, claro, en una planificación, primerito, recursos, tiempo, base legal, infraestructura, reservas petroleras. Correcto, pero está bien. ¿De qué le sirve certificar al Estado si vienen luego los ambientalistas y le dicen no? O si vienen e invierten y después de 2 años ya, cuando todo está armado y van a arrancar a extraer, vienen los ambientalistas y hacen un referendo y dicen, ¿sabes qué? Que se vayan. Y cuesta más desmontar lo que ya se montó. ¿Cómo ha sucedido con el tema del ITT? ¿Cómo podemos de alguna manera balancear esto? Claro, problemas con el ITT, ¿no es cierto? Porque eso influyó o está influyendo o es una de las causas para que disminuya la producción petrolera nacional, ¿no es cierto? Con lo del ITT. Pero en todo caso, o sea, ¿cuáles son los bosques, los parques que están protegiendo los ambientalistas? Pero también hay otros lugares donde hay campos, ¿cierto?, donde se puede explorar. Y ahí por lo menos podríamos empezar certificando nuevas reservas. Bien, ingeniero,
Osvaldo Erazo, le agradezco muchísimo por su intervención, clarísimo. Ojalá que el presidente escuche y ojalá que la población también escuche, porque, a ver, insisto en lo de la maldición gitana. A veces defender lo indefendible es caer en la maldición gitana. Ser un hijo tonto y trabajador lo arruinan a uno definitivamente. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Realmente revelador lo que nos ha manifestado el ingeniero Osvaldo Erazo. Desde el 2013, Petroecuador a la cabeza de las gasolineras de frontera. Y resulta que ahí es donde más se contrabandea el combustible. Es increíble hasta dónde llegó el tema de la corrupción y hasta dónde ha venido desarrollándose. Pareciera mentira, pero en estos últimos, mejor dicho, en la denominada década ganada por algunos, porque solamente ganaron ellos, el país quedó arruinado. Por donde se tope sale pus. Ya es hora de hablar en serio y es hora de actuar en serio contra la corrupción. Y yo estoy totalmente de acuerdo que se señale con el dedo a quienes están en favor de la impunidad y están en contra del país y del pueblo. Soy Modesto Gerardo Polo, muchísimas gracias por su sintonía y los invito para el día de mañana a poder sintonizar 92.5 Radio Forever. La verdad que estaremos tratando otro tema de interés. Muchísimas gracias.